Ok, seguimos hoy estudiando. La página Estamos en el 2.18, ¿no? 13. Página 13, en nuestra versión. Hoy es el día. A ver. Hoy es el día 12 de Tamuz del año 5775. 29 de junio del 2015. Seguimos estudiando Bereshit. Estamos en el capítulo 3. Estamos en el capítulo 3. Quiero explicar algo que vengo diciendo hace tiempo, que es, ¿qué significa lo que dice la serpiente? Que Adán va a ser aquel que sabe el bien y el mal. ¿Qué significa? Antes no sabía lo que era el bien y el mal. Antes no podía discernir entre las cosas. Sí, ¿No? sí podía. Sí podía, seguro que podía. Entonces, ¿qué significa que ahora sabe el bien y el mal? La respuesta es que la palabra Yod-Ei Tov Bara, saber el bien y el mal, no significa, como traduje recién, saber el bien y el mal. Porque la Da'at, que es lo que dice la serpiente, la Da'at no es saber. La Da'at es concientizarse. De la palabra Da'at, ¿Da'at qué es? Explica el Tanya, ahí se nos llama de Yadí en capítulo 3. Da'at es la parte del intelecto que une el intelecto con las emociones. Significa que la persona se concientiza de lo que él sabe. Saber es algo general, es algo externo a la persona. Es algo que trasciende de alguna manera la personalidad de la persona, no la afecta por adentro. Cuando uno se concientiza, la persona se conecta con la idea, esa idea se hace parte de él y al instante eso cambia sus emociones. Eso cambia su forma de reaccionar ante las cosas. Por ejemplo, el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, trae en Kuntres Abodá un ejemplo de un niño. La halajá dice que un niño hasta los 13 años, su compra y venta no es válida. Él no puede adquirir. En ciertas cosas sí, en ciertas cosas no. Pero en general la idea es así. Él no puede adquirir, él no puede comprar ni vender. ¿Por qué no puede? Porque no tiene da'at. El chico hasta los 13 años no tiene da'at, no tiene conciencia. ¿Qué significa? A pesar de que él sepa manejar las matemáticas y hacerte crecer el negocio de una manera increíble con los números que él sabe, aún así él no sabe, él no es consciente de verdad lo que es ser rico o ser pobre. Él no sabe, no tiene conciencia de lo que significa la plata en verdad. Él no sabe, no tiene conciencia. Es como si fuera que, digamos, un nene ve a un perro chiquito, chihuahua, y le pega. Y vos le decís, no le pegues, le duele. Y él se ríe y le pega de vuelta. ¿Por qué el nene le pega? ¿Acaso no sabe que al perro le duele? Sabe, pero no es consciente del dolor del perro. Porque su alma, su cerebro, digamos, su crecimiento espiritual no le hizo llegar todavía a tener conciencia de eso. Entonces la conciencia es algo que se va adquiriendo mucho más lentamente que la sabiduría. Uno puede saber mil cosas, pero no tiene por qué concientizarse de ellas. Uno puede saber que está matando gente y aún así no sentir nada al respecto. Porque no es consciente de lo que significa morir, no es consciente de lo que significa perder a un pariente, etc. Por ejemplo, yo lo veo mucho a veces en el cole, con los que están estudiando para ser rabinos. Cuando uno viene de fuera de Israel, entonces la forma de él de relacionarse con la halajá es diferente que cuando uno nació en Israel. ¿En qué sentido, por ejemplo? Cuando uno vive fuera de Israel, tiene constantemente conexión con judíos seculares. En Israel, uno puede vivir en un yishuv, donde son todos religiosos, y no tener ningún contacto con un judío secular hasta que llega al ejército. Es una idea, ¿sí? Hipotéticamente. Entonces eso afecta el hecho de que ambos saben que hay judíos seculares,
pero uno es consciente de lo que son los judíos seculares, porque habla con ellos, vive con ellos, el que vive por ahí Israel, vive con esas personas. El israelí que vive en el Yishub, capaz que no entiende, no sabe lo que es. Piensa que se come con papas fritas, que es no es consciente, entonces eso afecta también su forma de hacer posek halajá. Por ejemplo, que hay rabinos que dicen que en casamiento, en la ketubá, en el acta de casamiento, tiene que haber edim, tiene que haber testigos. Los testigos tienen que ser gente kasher, gente que se sabe que son buenas personas, correctas, y entonces pueden atestiguar, pueden ser testigos de lo que está pasando. Una persona que es una persona pecadora, transgresora, no puede ser testigo porque no se puede confiar en él. Una persona que transgrede las leyes, no se puede confiar en esa persona, entonces no puede ser testigo. Entonces hay rabinos que viven solamente en Israel, en un mundo todo religioso. Entonces en los casamientos siempre piden que dos personas religiosas firmen la ketubá, porque solo confían en gente religiosa que se puede confiar en ellos. Pero hay otros rabinos, en Israel mismo también, pero que ellos conocen al mundo secular y saben que el hecho de que hoy en día una persona no cumpla la Torah y las mitzvot, en el sentido de que los religiosos no lo llaman, no significa que no es una persona en la cual no se puede confiar. En una época, aquel que dejaba la Torah y las mitzvot era como que dejaba la ética, la moral, que le importe su pueblo, dejaba todo. Tiraba todo tipo de ¿cómo se dice? Conciencia, no sé cómo decirlo. Todo tipo de sentimiento de responsabilidad por la ventana lo tiraba. Pero hoy en día una persona puede ser secular y eso no significa que a él no le importe su pueblo, que a él no le importe la ética, que a él no le importe decir la verdad y no mentir. Por lo tanto, hay un montón de rabinos que permiten que alguien no religioso sea testigo. ¿Por qué? Porque no significa que no se pueda confiar en él solamente porque no cumple Shabbat. No cumple Shabbat, pero se puede confiar en él, de que no miente. Hasta que vos no hayas visto que él pecó frente a tus ojos en ese tipo de cosas, él se considera kasher. Entonces hay diferentes tipos de formas de hacer alajá. Otra vez, ¿de qué depende entonces esta forma de hacer la alajá? Depende de si uno es consciente de cómo son las demás personas. Entonces el nivel de conciencia de uno afecta las emociones de uno, a tal punto llega a afectar hasta la dictaminación de la alajá. Entonces, Da'at es el concientizarse de las cosas. No solamente saber que hay judíos seculares, sino conocerlos. Conocerlos. Por eso cuando Adán y Javá tienen relaciones, como en la Torá en general, cuando se habla de tener relaciones, se usa la palabra Vayedá. Conoció Adán a Javá. Porque la palabra Da'at no es solamente saber, sino unirse con la idea, conectarse con ella. Por eso las relaciones de Adán y Javá es una conexión. También Da'at es la parte del intelecto que no solamente sabe o entiende, sino que también se conecta con lo que acaba de estudiar. Se conecta con eso y le cambia sus emociones. Eso es Da'at. Entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal no significa que ahora Adán sabe el bien y el mal, sino que ahora Adán se conecta con el bien y el mal. En otras palabras, ahora el mal y el bien están dentro de Adán. Ya no son algo externo, sino que están adentro de él. Es como explica el Rambam, Maimónides. El Rambam dice, en Moreno Bujín, la guía de los perplejos, más al principio, que antes de comer del fruto, Adán y Javá, ellos sabían lo que era verdadero y lo que era falso. Después de comer del fruto, ellos ya no llaman a lo verdadero, verdadero y a lo falso, falso, sino bueno y malo. Lo verdadero es bueno, lo falso es malo. ¿Cuál es la diferencia entre verdadero y falso, y bueno y malo? La diferencia es que verdadero y falso es algo totalmente objetivo. Es objetivo, esto es verdad, esto es mentira. Pero cuando algo es bueno o es malo, significa que para mí es bueno, es subjetivo. Para mí es bueno, para mí es malo. Las cosas de por sí no son ni malas ni buenas. Son verdad o mentira. No malas o buenas. La persona, el ser humano,
le da a las cosas un sentido. Y entonces hace que la cosa sea buena o mala. Pero entonces empieza a ver el ego de la persona, empieza a estar el yo de la persona que afecta su forma de ver el mundo y de pensar y de vivir. Y acá empieza el descenso. La persona ya no es objetiva, ya no ve las cosas como ellas son, sino que está atrapado en a ver las cosas como las ve en él. Porque a partir de que él come el árbol del bien y el mal, adentro suyo están el bien y el mal. Y entonces, ¿qué pasa? Al ser que están adentro suyo, se mezclan. Y como se mezclan, le cuesta a la persona diferenciar entre el bien y el mal. El trabajo de él es mucho más difícil. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda. ¿Alguien quiere decir algo? Sigo adelante. Muchas veces en la vida, nosotros pasamos por etapas y de repente nos damos cuenta. Y puede pasar que uno se dé cuenta a través de muchas maneras, como por ejemplo alucinógenos, como por ejemplo ir al psicólogo, psicoanálisis, o que pasa de repente que se da cuenta por revelaciones, que todo esto que yo hasta ahora estaba haciendo y pensando no era yo, era algo que viene de afuera de mí y tengo que sacarlo de mí, alejarme de esa parte de mí, porque no soy yo, me está haciendo mal. Entonces, la persona le cuesta mucho darse cuenta quién soy yo de verdad y qué partes de mí expresan mi verdadero yo y qué partes de mí me las metieron otras personas y me están haciendo sufrir y hacer cosas que no tengo por qué sentir y solo me están complicando la vida. Pero a uno le cuesta mucho poder diferenciar cuál es cuál, porque la persona como tiene todo adentro suyo, entonces todo está mezclado en un remolino y le cuesta diferenciar entre uno y otro. Por ejemplo, digamos, puede una persona estar estudiando en la yeshiva años, y en la yeshiva lo convencen de que la evolución es falsa, no es cierto. Todo el tiempo la persona esta siente que está de acuerdo con que la evolución es mentira. Pasa mucho tiempo y empieza a hablar con gente y se da cuenta que no tiene cómo explicar por qué él piensa que la evolución es mentira. Entonces empieza a dar cuenta que en realidad nunca él mismo estuvo convencido de que la evolución es mentira. Se da cuenta que todo el tiempo en realidad él no estaba creyendo que la evolución es mentira, sino que se estaba haciendo a sí mismo creer que cree en eso, pero en realidad estaba creyendo en lo que otros creen. Estamos de acuerdo. Nada más, él creía que estaba de acuerdo, pero en el fondo nunca estuvo de acuerdo. Nada más que no se pudo dar cuenta. Y le costaba liberarse de eso. La gente, muchas veces, vivimos con muchas cosas de ese tipo, que nos cuesta liberarnos de ellas, y creemos que es algo que es nuestro, y no nos damos cuenta que en realidad viene de otros. No es nuestro. No tengo por qué hacer eso. No tengo por qué ser así. Por ejemplo, los padres lo mandan a uno a estudiar una carrera que uno no quiere, y se convence que quiere. De repente se da cuenta que no, nunca fui yo, ese nunca fui yo. En el momento que se da cuenta que nunca fui yo, se libera. Pero entonces, ¿qué pasa? La persona, al comer el conocimiento, está en un estado de mezcla. Y no sabe diferenciar entre quién soy yo y qué parte de mí es otra persona o es externo a mí. No es mi esencia, no es quién soy yo de verdad. Pero la persona no puede saber cuál es cuál porque está mezclado. ¿Qué es lo que entonces uno hace en el psicólogo? ¿Qué es lo que hace en el psicoanálisis? Uno tiene el subconsciente y el consciente. Y a veces no se da cuenta de dónde viene cada cosa. Entonces uno tiene que sentarse a pensar, meditar, analizarse a sí mismo, tomarse una LSD y entender que, wow, todo esto que yo estoy
que no logro conseguir trabajo es porque mi padre cuando era chico me pegaba con una chancleta. Pero ahora lo que tengo que hacer es o perdonar a mi padre, o ir a mi padre y reventarlo yo con una chancleta para sacarme de encima todo ese trauma. Y al instante vas a conseguir trabajo. Pero como no hiciste hasta ahora el trabajo de entender qué está en tu subconsciente y qué en tu consciente, entonces no podías hacer la diferencia. O sea, vos en tu consciente, ¿qué creías? ¿Que por qué no podés conseguir trabajo? Porque sos un fracasado. Y no te das cuenta que en realidad vos no te sentís un fracasado, sino que tu padre desde chico te metió en la cabeza que sos un fracasado. Entonces, vos no te das cuenta que lo que está en tu consciente no es de verdad lo que está en vos. Es otra cosa. Tenés que llegar hasta tu consciente. Pero, ¿cuál es el proceso entonces? El proceso es lo mismo que dijimos que le hicieron a Adán y Jabá. Adán y Jabá primero estaban unidos. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Yo estoy explicando de vuelta en realidad, pero con otras palabras. Hablamos de esto. Adán y Jabá estaban unidos por la espalda. Estaban unidos por la espalda. Ese es el estado natural en general en la persona. Que la persona no se da cuenta, que la persona tiene el subconsciente, el supraconsciente, el consciente, todo tipo de cosas adentro de su ser mezcladas, y no sabe diferenciar cuál es cuál. Cree que todas son él. Entonces él no se conoce a sí mismo. No sabe quién es él de verdad. Porque está unido de espalda. No se conoce de verdad cara a cara. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que separar a Adán y a Jabá. Hay una separación. Y llega un momento en que la persona logra hacer una separación en su mente de qué soy yo y qué viene de otros. Es un ejemplo que estoy dando, pero se puede aplicar con muchas otras cosas. Si a ustedes se les ocurre, díganme, así lo decimos. ¿Querés decir algo? ¿Ah? Siento que me parece por lo que estamos hablando, pero Ok. Entonces, tiene que haber este poder escucharme a mí mismo, hacer un silencio dentro mío y hacer una separación dentro de mí, que es la separación entre Adán y Jabá. Entender, esto viene de acá y esto viene de allá. Una vez que yo entiendo de dónde viene cada parte, pueden Adán y Jabá volver a unirse, pero cara a cara, conociendo cada uno qué viene de cada uno y entonces unirse de verdad. Así también la persona que logra entender adentro de sí mismo quién soy yo y qué viene de los demás, puede hacer paz consigo mismo después. No solamente separar, decir esto soy yo, estos son los demás, sino también después volver a unirlos, hacer paz consigo mismo, incluso paz con los demás. Les voy a dar un ejemplo más. A veces uno tiene un talento. A veces uno tiene un talento. Y la gente, créanme, es muy envidiosa. Es muy envidiosa. La gente no sabe decir, tenés talento. A la gente le cuesta decir, sos muy grosso. Sos increíble. La verdad te admiro. La gente no te lo va a decir. Escuchen lo que estoy diciendo. No se lo van a decir. Los van a envidiar. Los van a envidiar. Y no solamente los van a envidiar, sino que van a hacer todo lo posible por apagarlos. Porque si ellos ven que la luz de vos brilla, sienten que la luz de ellos se apaga. Y no quieren perder un poco de su propio ego. Entonces, la gente le cuesta mucho halagar. La gente le cuesta mucho halagar. La gente cree que si yo halago a otro, entonces el otro va a empezar a brillar y mi luz va a desaparecer. La gente va a hacer todo lo posible para que su propio ego no se achique ni un poco. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona, bien que nada, tiene que creer en sí misma y no esperar halagos de los demás. No esperar halagos de los demás, sino sentir a uno mismo lo grosso que uno es. Tiene que confiar en qué capo que yo soy. Tiene que confiar en sí mismo. Entonces, primero que nada, confiar en vos mismo. Pero ¿qué pasa? En general, la gente es tan amarga que tanto todo el mundo le dice a uno que sos un idiota, que sos un tarado, que no te callás, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto lo aplastan a uno que uno se convence de que es un imbécil. Uno termina convenciéndose de lo que dicen los demás.
Y se olvida que él en verdad cree que él mismo es muy grosso. Entonces la persona pasa por un proceso que lo que al principio venía de otros, yo me creía grosso, los demás me aplastaron. La persona llega a un punto en el que él siente que en realidad yo no valgo nada. Y no se acuerda que en realidad al principio él sí creía en sí mismo y fueron los demás los que creían que él no vale nada. Y ahora encima se lo creyó él. Entonces la persona tiene que hacer este proceso de entender, no es así. Eso que yo siento que soy un imbécil, no es lo que yo pienso de mí mismo. Yo creo en mí mismo. Yo sé que yo tengo talentos. Yo sé que yo soy gracioso, que yo puedo hacer muchas cosas, que yo puedo escribir, que yo puedo pintar. Yo que sé, cada uno con lo que sabe sus propios talentos. Tiene que creer en sí mismo. Y entonces hacer la separación y entender por qué me siento tan nadie. Porque me hicieron sentir nadie, pero no soy yo. Entonces separarlo. Entender que son los demás. Entender que a quién le importa lo que piensen los demás. Porque los demás nunca te van a halagar, nunca te van a halagar, nunca te van a alabar. Hacer todo lo posible por aplastarte y sentirse bien ellos. Pero vos no tenés que dejarlo, vos tenés que brillar con tu propia luz. Y entonces en ese momento vos llegás a estar en paz con vos mismo. Y cuando vos estés en paz con vos mismo, también vas a poder estar en paz con los demás. Porque, otra vez, primero está la unión de las dos partes por espalda, y yo no me doy cuenta quién soy yo y quién es él. Después tengo que lograr separarme y entender, él es lo que él dice, pero yo no soy eso. Y entonces cuando yo confío en mí mismo, de verdad voy a poder también conectarme con la otra persona desde mi verdadero yo, desde mi verdadero ser. Y él entonces también va a ser su verdadero ser, porque también va a dejar de tenerte miedo. El otro va a dejar de tenerte miedo. La gente cuando aplasta a uno es porque le tiene miedo a uno, porque cree que él le va a aplastar su propio brillo. Pero cuando uno no tiene miedo y brilla, es quien es, y no tiene miedo, los demás al final terminan sintiendo que él puede brillar y yo también puedo brillar. Se pueden unir cara a cara. Entonces el árbol del conocimiento, lo que hizo la persona es el provocarle una mezcla entre el bien y el mal y que le cueste muchísimo saber qué es el bien, qué es el mal, quién soy yo, quién sos vos. No sabe definirse, está todo mezclado dentro suyo, todo está dentro de él. Lograr empezar a hacer esta separación entre las partes y volver a hacer tikkun, la enmienda, es el trabajo después de haber comido del árbol del conocimiento que mezcla el bien y el mal. Eso es dato, ¿verdad? Mezcla el bien y el mal. Mezcla el bien y el mal, hace que esté adentro mío. Al principio, Adán veía el mal, pero estaba afuera suyo. Cuando come del árbol, el mal está adentro suyo. Entonces, esto es lo que pasa. Al principio la gente le dice cosas feas a uno, y uno dice, él se equivoca. Y después uno empieza a creerse y decírselo a él mismo, esas cosas feas. Empieza él mismo a aplastarse a sí mismo. Eso es lo que pasa con Adán cuando come del mal. El mal se hace parte de él. El trabajo es lograr volver a hacer esta separación. Es, entonces, en otras palabras, que es pasar del estado original era ser totalmente objetivo y saber dónde está cada cosa. Después pasamos a ser subjetivos y empezamos a mezclar nuestro yo en las cosas. Fíjense que está explícito en el pasú que leímos ayer. ¿Qué es lo que dice la mujer cuando ve el árbol? No dice, voy a comer del árbol. No dice, el árbol sirve para pensar. Tampoco dice, el árbol es lindo, el árbol es bello. Tampoco dice, el árbol es bueno, sino que fíjense, las frases son, el árbol es bueno para ser comido, es un placer para los ojos, es lindo para pensar. O sea, el problema del árbol del conocimiento es que el ego de la persona empezó a mezclarse dentro de sus acciones. Y al ser que el ego de la persona se mezcla en las acciones, mezcla las cosas y se empiezan a provocar problemas. Vamos a, digamos otra cosa, otro ejemplo más para entender la idea. Las personas creen que cuanto más anulen su ego, peor van a vivir, van a estar tristes. Y la verdad es que es totalmente diferente. El ego provoca tristeza. Porque ¿qué es el ego? El ego es separar entre yo y lo que estoy haciendo. Entonces nunca te conectás con lo que estás haciendo. Y como no podés un poco deshacer tu ego y conectarte con lo que estás haciendo, no lo vivís de verdad. Fíjense los chicos. Los chicos juegan en el parque
Se la pasan riéndose a lo loco, al extremo. Los grandes no pueden. ¿Por qué? Porque están preocupados en cómo voy a comer mañana, qué voy a comer hoy, qué voy a hacer. Tengo que ir al baño en 5 minutos, tengo que ir al baño en 5 minutos, tengo que llamar a mi esposa, tengo que mirar para acá, uy, esa tipa no la puedo ver, con este me peleé, ¿por qué vino para acá? ¿Qué significa? El nene no tiene lo que pensar más que en ahora. Significa que su ego está totalmente abierto a lo que está haciendo ahora. Nosotros nos cuesta mucho. Cuanto más crecemos, no podemos vivir el momento. Estamos acá y pensamos en la comida, estamos en la comida y pensamos en 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando una persona más piensa y crece, al fin y al cabo va muriendo y muriendo y muriendo. Lo hablamos en las otras clases, que el árbol del conocimiento, el conocer tanto, te hace que te vayas muriendo de a poco. Dejas de vivir. El nene no tiene lo que pensar, por eso vive a full lo que está haciendo en ese momento. Entonces, cuando empezó el ego de la persona y la mujer dijo, quiero comer, quiero, el yo apareció, empezó la muerte, empezó el descenso en el mundo. Y lo que hay que hacer es volver al bitul, a la anulación, anular el ego. Pero otra vez, anular el ego no es hacerme un harakiri, o sea, o seppuku. No es la intención, no es comer menos, sino es el dejar de esparcir mi alma en 1000 lugares diferentes y poder concentrarme en lo que estoy haciendo ahora y vivirlo. Estar acá. Poder anularme, o sea, totalmente conectarme en esto que estoy haciendo, sin conexión con nada más. Es muy difícil, créanme que es difícil. Todo el tiempo uno tiene miedo de si voy a vivir el momento, entonces capaz que me olvido de hacer las compras. Siempre evitamos, todo el tiempo evitamos el dejarnos llevar, el liberarnos. Siempre evitamos dejarnos llevar, nos da miedo, creemos que nos van a pasar cosas malas. Otra vez, entonces, como dice el Rambam, el árbol del conocimiento provocó que aparezca la persona. Y cuando aparece la persona, aparece el yo, las cosas ya son todas subjetivas, ya no son lo que son. Uno se logra conectar con las cosas como son. Aparece el ego. Uno no puede conectarse, uno juzga las cosas según su forma de ver, no según las cosas como son. No logra separar entre las partes de uno mismo, todo está mezclado. Y tenemos que hacer tikkun de esas cosas. En las palabras de Hasidut, es que la persona, antes de comer del árbol, estaba en un estado de makif, un estado que era todo abstracto, trascendente, externo, y las cosas eran como son, sin relación a mí. Y cuando come del árbol, todo empieza a ser primi, todo está dentro mío. Como está dentro mío, empiezo a meter yo mi ego en las cosas y las cosas se complican más. Hoy en día, ya Baruch Hashem nos reveló el psicoanálisis y todo tipo de cosas con las que podemos abrir nuestro ego, llegar a anulación, como meditación, también la meditación ayuda, uno puede ir a un curso de Vipassana, o todo tipo de drogas que provocan este tipo de cosas a la persona, y de a poco se va anulando la maldición del árbol de conocimiento, y volvemos al jardín del Edén. ¿Cuál es el momento en que la persona vuelve más al jardín del Edén? ¿Se acuerdan que una vez se los dije? Cuando está con su pareja, cuando tiene relaciones sexuales. La persona vuelve al jardín del Edén, los desnudos. Y por eso, en general, en ese lugar, a las personas logran, no siempre logran, a veces no dejan que su ego se libere en el momento de relaciones con la pareja. Pero si uno logra tener relaciones con la pareja como tiene que ser, entonces en ese momento hay un momento en el que el placer es tan grande en el cual uno está totalmente ahí. No está pensando en qué va a pasar después. No solamente no está pensando en qué va a pasar después, no está pensando en ojalá esto no termine. O sea que está totalmente en ese momento. Uno puede volver al Gan Eden a sentir la anulación del ego en muchos momentos, pero se ve mucho eso, mamás, en el momento de las relaciones sexuales. Por eso las relaciones sexuales son mamás lo que muestran el nivel espiritual de la persona. El nivel espiritual de la persona y de la pareja se expresa de la mayor manera en las relaciones sexuales. Si la persona logra dejar su ego
en el momento de relaciones sexuales, si vivir el momento y a darle placer también a la pareja, no solamente pensar en solamente él, en él terminar, en él acabar, y logra fluir y que los dos fluyan, y se crea una cosa muy mágica, en el cual los dos se anulan su ego y se vuelve al vivir este momento ahora mismo, el ego desaparece y los dos bueno, ya se entendió, sí. La persona en ese momento está pensando en recibir placer y no en dar. Eso también disfruto de... Al contrario, cuando la persona en ese momento piensa en recibir y no en dar, entonces disfruta mucho menos. Pero sería de... No llega muy lejos. La cosa es mitzvah igual. La cosa es mitzvah igual. La pregunta es ¿hasta cuánto lográs entrar al jardín del Edén? ¿Sí? Cuanto más estés en tu propio ego, menos vas a poder entrar al jardín. Cuanto más liberes tu ego, vas a ver cómo te vas a poder entrar más al jardín y vas a poder disfrutar más incluso. La persona más se sale de su ego, disfruta más. Y esto está aplicado también, aparte de la guía de los perplejos, está traído también en Hasidut, en Likutei Torah, no, en Torah Or, perdón, Torah Or de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, sobre Bereshit. Ok, Pasuk Zain, Pasuk 7. Ah, ¿qué quería decir? Ayer Itzhak, está buenísimo. Ayer Itzhak me preguntó que, vos decís que la mujer, vos decís que la mujer no salió del jardín del Edén, pero por otro lado vemos que fue maldecida, ¿cierto? Ok, la respuesta es la siguiente. Ella no comió del árbol, y por eso no hizo un pecado, pero ella provocó que Adán coma del árbol, por lo tanto tiene cierta culpa. Ella provocó el pecado de manera indirecta, entonces sí tiene cierta culpa, y por eso sí tiene cierto castigo. El castigo es dar a luz con sufrimiento. Pero, fíjate, vas a ver más adelante que cuando Adán es echado, el hombre y la mujer son echados del jardín del Edén, la maldición de Adán es que vas a, con el sudor de tus fosas nasales, vas a comer pan. A la mujer se le dice, con sufrimiento vas a dar a luz. Cuando al hombre se lo echa del Gan Edén, se lo echa a trabajar la tierra. O sea, a cumplir la maldición que le dio Dios. A la mujer, cuando se la echa del Gan Edén, simplemente se la echa. Y no se le dice, anda a tener hijos con sufrimiento. Entonces, ambos son echados, pero el hombre es echado con el castigo. Y la mujer es echada como consecuencia de que provocó el pecado en el hombre. Y por eso la mujer sigue, en cierto modo, en el Gan Edén. Significa que cuando el hombre y la mujer se conectan, están conectándose el Gan Edén con el mundo físico. La mujer en el Gan Edén está, y el mundo físico está en el hombre. Cuando el hombre y la mujer se conectan los mundos superiores y los mundos inferiores. Y eso también explica algo más. Ustedes saben que la mujer no tiene obligación de cumplir ciertas mitzvot. ¿Cuáles mitzvot? Las que dependen del tiempo. La Kabbalah está explicado que el tiempo y el espacio es un nivel más alto y el tiempo es más bajo. El espacio empieza en las midot, en las 6 midot que son los 6 lados del cubo, de las dimensiones, y el malhut empieza el tiempo. O sea, que el tiempo es más físico que el espacio, en cierto modo. ¿Qué significa entonces? La mujer se quedó en un mundo más espiritual, en el Gan Edén. El hombre bajó al mundo físico. El mundo físico es más físico. Y por eso él está obligado a cumplir las mitzvot que dependen del tiempo, que son algo del mundo físico. La mujer que se quedó en el Gan Edén no tiene obligación de cumplir las mitzvot que tienen que ver con el tiempo. Ella está todavía por encima del tiempo. Como está por encima del tiempo, no tiene por qué cumplir las mitzvot del tiempo. Seguimos adelante. Ok. Lo que decía hace ratito del niño y el adulto cuando está fumando, suena muy parecido a lo que estábamos platicando. En la parte de que el niño puede ser más como la mitad o los midot, con menos intelecto de preocupación de lo que está pasando, y la persona adulta con más preocupación e intelecto y no puede formar una mitad. Okay. No, es un tema largo para explicar. No puedo.
pero tenés una intuición correcta. Tienes una intuición correcta. Tienes una intuición correcta. ¿Ok? Pero es un tema bastante largo, explicar cómo funciona. Tiene que ver con los animales, también son más sentimientos. Hay detalles ahí. Me disculparás de que no me entro en el tema. ¿Sabes cuando el Rad dijo ahorita que la mayoría de las personas tratan de enfocarlo a uno? Por mejor dicho, todas las personas. Bueno, Sería. no todas. Yo lo admiro. Muchas gracias. ¿Qué tal, Hack. Rad? Muchas gracias, sería. No son los primeros que me los dicen y no van a ser los últimos. ¿Verdad? Sería, ¿son todas las personas? ¿Sería considerarlo todas las personas? ¿O que no hay que generalizar? Por supuesto que no hay que generalizar. Hay gente con vos que me dice, yo lo admiro. ¿Ok? Bueno, por supuesto que yo no hablo de cada persona en particular. Hablo en general. A la gente le cuesta decir cosas lindas. ¿Sí? A la gente le cuesta mucho. No solamente que a la gente le cuesta decir cosas lindas, le cuesta dar halagos. A tal punto es así que cuando uno halaga a otro, el otro lo mira como, vos me querés sacar plata, ¿no? A tal punto la gente no está acostumbrada a que nos halaguen. ¿Ah? Maduración. Sí, como que lo están adulando. Sí. A la gente a veces le cuesta recibir incluso halagos, de tan ¿Por qué? desacostumbrada que está, de que lo halaguen. Que siempre le gusta. La gente incluso a veces lo halagan y dice, no, yo no soy nadie, bla, 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 bla. Cuando en el fondo se siente de contra capo. Pero la gente no está acostumbrada a decir, qué bueno que sos, qué groso que sos. Y a decir, gracias, che, la verdad que, qué bueno que te diste cuenta. ¿Pero el grosso es bueno? ¿Ah? ¿Grosso es bueno? Groso es bueno, sí. Pero si no le gusta, simplemente no. Bueno, hay gente que no le gusta, ¿sí? No estoy hablando de cada persona en No es particular. general. ¿Se entiende la idea? No ¿Ok? Bueno, Pasuk Zain, Pasuk 7 dice así. Vatipakachna eine shnehem, y se abrieron los ojos de los dos. Vayed'u ki eirumim hem, y supieron que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Otra vez, ¿qué significa la idea de que estaban desnudos o no estaban desnudos? Significa lo que estaba diciendo antes. Hasta ese momento, el estar desnudo o no estar desnudo no era una cosa subjetiva que me tenía que dar a mi pudor, a mi vergüenza. Las cosas son como son. En el momento en que empieza el hombre a sentir el ego, empieza también a sentir vergüenza de que otros se den cuenta de que él no es tan grosso como quiere hacer parecer. Por ejemplo, Bait Perú, Ale, Tena. Y se cosieron, ¿no? Se tejieron, se cosieron. Ale Tena. ¿Qué es Ale Tena? ¿Qué se cosieron? Prenda. Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Ropa. ¿No tienen traducción? ¿Qué es Ale Tena? A ver, dame. Yo lo leo. Gracias. Gracias, Efraín. Nos acaba de dar el hermoso Fumash, Tanaj. No, en la parte 2 está. A ver. Gracias. Agradecemos desde este lugar a Efraín por darnos Muchas gracias. Efraín, por darnos el mérito. Muchas gracias. Bien, bien. Entonces dice así. A la traducción. Entonces se hicieron taparrabos con hojas de higuera. Bueno, a mí me parece que la traducción no es buena. Pero ellos primero que nada dicen hojas de higuera. Y la palabra que dice no dice que se hicieron taparrabos, sino jagorot. Jagorot, ¿qué es? Es una jagorá. ¿Qué es jagorá? Cinturón. Muy bien, cinturón. Se hicieron cinturones. ¿Con qué se hicieron cinturones? Con aletena, hojas de higuera. Pero el pasuk no dice hojas de higuera en realidad, sino ale.
¿Cómo se diría hojas? Alim o alei tena, hojas de higuera. El concepto dice ale tena, con hoja de higuera. O sea que se hicieron un cinturón con una sola hoja. No puede ser, porque las hojas tendrían que haber sido gigantes. Nunca vimos hojas tan grandes como va a ser un cinturón. Y aparte, que ahí no hay hojas, ahí no hay higos, y tampoco hay cinturones. Entonces, ¿qué significa todo esto? La respuesta es que ale viene de la palabra que es al, sobre. ¿Qué significa entonces la palabra al? Es algo más general la idea. La alot, ¿qué es la alot? Subir, ¿cierto? Al es porque está sobre, porque está arriba de, ¿sí? Entonces, alía es arriba, es subir hacia arriba. Ale, entonces, no son hojas, ni es una hoja, sino que empezaron a subir. Apenas cayeron en el pecado, tuvieron que empezar a hacer teshuvá. Empezó el momento de volver a elevarse. ¿Qué es lo primero que hicieron para ale? Para empezar a elevarse. Es la palabra ale. Se elevaron con teena. ¿Qué es teena? Teena significa, en hebreo, también Tania Bania, como se dice en las lamentaciones, si no me equivoco, que es una queja, un sufrimiento. O como se dice en Israel cuando hay un choque entre autos, que hubo una teuná. Teuná es un choque. ¿Ah? Teuná es un choque, pero no es una palabra choque. Teuná es un accidente. Accidente. Entonces la palabra tená significa algún tipo de accidente, algún tipo de algo que provoca sufrimiento. Leitonen. Leitonen es un clamor por el sufrimiento que uno tiene. Es como quejarse, pero tiene que ver con una queja desde un sufrimiento que viene de mí. ¿Sí? Entonces, ale tena significa que apenas esos cayeron de nivel, esos empezaron el ale, empezaron la elevación, empezaron a subir a través de tena, a través del sufrimiento, a través de el arrepentirse por lo que hicieron. El primer paso de la teshuvá es el sentirse mal por lo que uno hizo. Entonces empieza acá la elevación. La elevación, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué dijeron que hizo? Bait Perú. Bait Perú, que es coser, tejer. ¿Por qué? Porque ellos, a través de comer el árbol, hicieron una separación en el mundo. Empezaron a separar todas las cosas. Y ahora hay que volver a conectarlas. ¿Enmendar? ¿Puede ser? Sí. ¿Y qué se hicieron? Jagorot. Cinturones. ¿Para qué sirve el cinturón? Para dividir entre la parte superior y la parte inferior. Entonces, el primer paso de la teshuvá es el primer paso de poder elevarse antes todavía. La teshuvá que es empezar a volver a reconectar las cosas que ellos provocaron entre ellas separación. Las cosas que Adán empezó a hacer separación. Ahora vamos a ver en qué hizo separación. ¿Sí? Vamos a ver que Adán tenía un alma que eran toda una sola cosa y empezó a provocar divisiones dentro de su propio alma y del mundo. Ahora vamos a ver qué significa. Tiene que empezar entonces a coserlas. Tiene que volver a reconectar el mundo. Hacer tikkun, empezar a hacer la enmienda y volver a reconectar el mundo. Para poder volver a elevarse, a través de Tena, a través del sufrimiento, del arrepentimiento de lo que hicieron, y eso se hace a través de los cinturones. O sea que el primer paso es empezar a dividir en mí qué partes de mí me llevaron a pecar y qué partes mías todavía siguen puras, y así poder empezar a arreglarme a mí mismo. Lo mismo que decíamos antes, ¿sí? Empezar a entender qué parte soy yo, qué parte es externa a mí y volver a reanudar las cosas. Por eso hace falta el cinturón. Empiezan a ponerse el cinturón para poder empezar a dividirse dentro de sí mismos, encontrar qué partes mías están bien, qué partes mías están mal, y así poder empezar a reconectar el mundo y enmendar lo que hicieron. Bueno, continuaremos mañana. Tiene que ver con lo de las